Sí. Esa iniciativa de cooperación es una decisión del Estado de Chile, su creación, y para su gestión participan desde el Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que es la ACCID, ¿no es cierto? Y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Esas tres instituciones participan de la gestión de este fondo de cooperación. Y este fondo de cooperación, uno podría decir que tiene dos principales componentes. Uno que es la gestión, la entrega de cooperación a través de proyectos de asistencia técnica, y también tenemos un componente para gestionar ayuda humanitaria. Entonces ahí entra el componente que tú me dices. Por lo tanto, la agencia participa en la gestión de este fondo, desde donde se puede brindar ayuda humanitaria, desde donde Chile puede brindar ayuda humanitaria, ¿sí? Entonces ahí tenemos un primer paraguas. Hay que entender que la ayuda humanitaria sí que brinda Chile no se brinda exclusivamente desde este fondo, ¿sí? De hecho, hasta ahora toda la ayuda humanitaria que se ha brindado a Venezuela ha sido coordinada desde otra institucionalidad, no directamente desde el Fondo Chile. ¿Ya? Pero sí, por ejemplo, muchas gracias, Miguelito. Muchas gracias. Pero sí, por ejemplo, la reciente ayuda que se dio a Bolivia, que hemos dado ayuda humanitaria en 2 instancias a Bolivia, hace poquito tiempo atrás, ahí sí se canalizó a través del Fondo Chile. ¿Sí? Entonces, no sé ahí si te queda claro como ¿Sí? Sí, me queda claro. Entonces el rol más que nada se saca como de este fondo es como que lo... El fondo no es una institucionalidad propiamente tal, sino que es una iniciativa. Una iniciativa. Es una iniciativa. Y por lo tanto, cuando se requiere brindar ayuda humanitaria, hay una solicitud, la ayuda humanitaria responde a una decisión política del Estado de Chile. Cuando está esa necesidad, entonces hay un comité directivo desde ese fondo donde la agencia participa nuestro director, ¿sí? En ese comité directivo, las autoridades que lo integran y resuelven conceder la ayuda humanitaria y en qué condiciones. ¿Quién va a ser el receptor? ¿Cuál es el monto que se... Perfecto, sí, lo entiendo. Y ahora, ¿cómo se coordina esta ayuda? ¿Cómo se coordina la ayuda del envío en ayuda humanitaria cuando otro país tiene una emergencia? Claro. ¿Cómo se coordina esto? Ocurre, nosotros decimos, bueno, tenemos ese giro, ese componente de ayuda humanitaria en el Fondo Chile, y uno esperaría al que no tengamos que recurrir, porque en el fondo eso significa que otros países se han visto afectados por condiciones inesperadas, ¿no es cierto? Y por lo tanto, muchas veces cuando ocurren situaciones así, como por ejemplo situaciones en las que Chile ha contribuido harto, son usualmente cuando han habido huracanes, tornados, por ejemplo, en el Caribe, Centroamérica. Muchas veces ahí Chile también ayuda frente a esas situaciones. Y los países afectados muchas veces lo que hacen es hacer una solicitud formal al Estado de Chile, lo que muchas veces se canaliza, por ejemplo, a través de las embajadas que tiene Chile en el país afectado, por ejemplo. ¿Ya? O bien hay compromisos que directamente son desde presidencia, y el presidente se compromete porque recibe un llamado, porque también reciben directamente una solicitud, o bien porque proactivamente, digamos, sin esperar necesariamente el llamado, pero hay una decisión ahí que en donde Chile quiere contribuir. Las necesidades en general que se producen son de tal magnitud que hay que tener presente que los aportes que hace Chile son de un alcance que es bien limitado respecto de la magnitud de la necesidad, ¿sí? Digo, con la contribución de Chile no estamos solucionando ningún problema en su totalidad, sino que hacemos una contribución a esa gran necesidad que hay, ¿sí? Como hay que entender un poco las proporciones, ¿no? Sí, exacto, sí, me quedo claro con eso. Y en ese sentido, entonces, bueno, hay una solicitud en general de un otro país que se canaliza a Chile,
Chile evalúa de qué manera entonces podemos atender y cómo podemos contribuir a ese llamado que nos hace un otro país. Yo te diría que un mecanismo muy habitual al que se recurre con las ayudas humanitarias es que algún organismo internacional, observando la magnitud del desastre que se provoca en algún país, levantan los APIL, que son estos llamados internacionales. No sé, UNICEF levanta un llamado, UNFPA, no sé, cualquier organismo internacional, según el tipo de ayuda que quiere canalizar, levantan este llamado, y ese llamado supone identificar a qué población quieren llegar y bajo qué mecanismo se les puede contribuir. Por lo tanto, lo que ese organismo hace es un llamado internacional, y Chile muchas veces contribuye con ese llamado y hace un aporte, por lo tanto, a un determinado organismo internacional, así como lo hacen muchos otros países u otros organismos. Es mucho, en general son llamados por montos muy altos, por lo tanto uno contribuye y no se apuesta que con una donación se logre atender ese llamado, sino que se apuesta a muchos donantes para, ¿sí? Ya, ese es un mecanismo, yo te diría que común, habitual, al que se recurre, porque en ese llamado internacional, como te digo, está catastrada la cantidad de población a la que se quiere contribuir, cuál es el monto que se declara, a qué componentes y acciones específicas va a llegar la ayuda. ¿Sí? Entonces está bien delimitada la ayuda, no es una ayuda a ciegas que uno hace, ¿sí? Sino que está bien delimitada. Y han habido otras ayudas, como por ejemplo lo que te comentaba recién de la ayuda a Bolivia, en donde Bolivia solicita ayuda de características bien específicas. Entonces, no sé si viste en prensa, pero ahí se informó que Chile ayudó con un avión de la FACH en donde llevamos alimentación. Entonces, lo que hizo el Fondo Chile específicamente dentro de este despliegue fue comprar estas packs de alimentación. Entonces, ¿qué implicó? Esa ayuda humanitaria específica implicó además una coordinación de Cancillería con el Ministerio de Defensa, porque hubo que coordinar los vuelos de la FACH para poder ir al otro país. Está metido seguramente ahí, yo desconozco, ahí hay una serie de gestiones que operan a nivel más político, me imagino que estaba también participando el Ministerio del Interior, y nosotros contribuimos específicamente, digo nosotros desde el Fondo Chile, con la compra de esos packs de alimentación que se coordinaron a través del Ministerio de Defensa para que pudieran ir a Bolivia. ¿Sí? Entonces esa ayuda tiene un carácter, unas características distintas de esta otra que es la más habitual, pero tiene que ver con atender de la forma más particular posible la ayuda según la necesidad que estamos observando. ¿Sí? Entonces uno busca que sea apropiada a la solicitud del país y a las características de la necesidad que ellos tienen. ¿Sí? Voy a pasar a la tercera. Bueno, ¿con qué criterios se define este tipo de ayuda? ¿O tiene criterios esta ayuda que ustedes envían desde esta agencia? ¿Tienen ciertos criterios para entregar este tipo de ayuda? Sí, claro. La ayuda humanitaria yo te diría que es una decisión política. Como comentábamos al inicio, hay una decisión política, y en tanto por tanto tenga un ok político, se habilita, digamos, todo el mecanismo para poder brindarla. En este caso, digamos, o puede venir de una solicitud internamente, digamos, en Chile desde presidencia, o bien tiene un componente político cuando el ministro o la ministra de Relaciones Exteriores, hoy en día estamos con un ministro, toman esa decisión y por lo tanto instruyen gestionar todo lo necesario para que esto pueda canalizarse. Ya, perfecto, sí. Ya. Y por última pregunta, dice, ¿cuáles considera usted que son los principales desafíos para coordinar una respuesta humanitaria internacional? Yo creo que hay hartos desafíos asociados a la entrega de una ayuda humanitaria. Te diría que el primero tiene que ver con la oportunidad en la que se brinda la ayuda. Cuando hablamos de una ayuda humanitaria es porque estamos frente a una crisis humanitaria y la necesidad es inmediata. Exacto.
sí. Por lo tanto, la oportunidad en la que se brinda es muy importante. Y las ayudas también tienen características, como te explicaba, son bien particulares, por lo tanto no siempre está tan claro como el paso a paso, no es algo tan de procedimiento que uno pueda decir, ¿cómo hago para pintar una casa? Probablemente yo me voy a encontrar con plazos muy claros para llegar a un buen resultado, pero aquí tiene connotaciones que son muy específicas, hay muchas ayudas que han tenido características únicas. Entonces, yo creo que la flexibilidad también es importante que acompañe estos procesos porque hay procesos únicos. Entonces, también creo que otro desafío además tiene que ver con lo que podemos operativamente hacer y que permita efectivamente contribuir a atender de alguna manera esa necesidad que se le ha declarado a Chile. Yo creo que por ahí van los principales desafíos. Entonces podría decir de que cada proceso es diferente, es único. Cada proceso no se lleva por ciertos pasos, sino cada uno tiene sus pasos, ¿cómo se podría decir? Únicos. O sea, claro, ahora hay cosas que están en toda ayuda humanitaria, como las autorizaciones, esto que te decía, si nosotros vamos a brindar una ayuda humanitaria financiada por el Fondo Chile, sí o sí tenemos que tener, por ejemplo, el acuerdo y el consentimiento del comité directivo, lo que te comentaba antes, eso va a estar presente en todas las ayudas, porque es parte del flujo administrativo que tenemos que ir dando check para poder avanzar en las instancias. Pero digo, la forma en cómo la materializamos, la oportunidad en la que se requiere, las características de la ayuda, depende mucho de la situación particular. Los pagos, naturalmente siempre hay un acto administrativo, digamos, asociado a la aprobación de esa ayuda, hay la firma de un documento que nos permite liberar esos recursos. Digo, hay pasos que son comunes a cualquier ayuda, pero la forma que adopta la ayuda específicamente puede variar mucho entre una y otra. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, me quedó clarito